Hola, bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy vamos a desentrañar un tema súper complejo y que tiene consecuencias profundísimas, la crisis de Cuba en 2026. A través de datos y reportes recientes, vamos a examinar las diferentes piezas de un colapso energético, económico y social que la verdad no tiene precedentes. Vamos a ir desde las grandes decisiones geopolíticas hasta cómo se ve esto en el día a día de las personas. Es un escenario delicado y fascinante a la vez, así que comencemos. Para entender de verdad la magnitud de todo esto, tenemos que ver el impacto humano. Según el octavo informe del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, el 89% de los hogares en Cuba viven ahora mismo en condiciones de extrema pobreza. 89%. Es un número que impacta, ¿verdad? Y no estamos hablando de una simple recesión pasajera. Estamos viendo un empobrecimiento masivo donde los ingresos literalmente ya no alcanzan para cubrir lo más mínimo para subsistir. Y bueno, detrás de esa estadística inmensa, hay historias reales, como la de Ana Enamorado, una pensionada de 68 años de La Habana, que lo resume así: prácticamente vivimos del aire. Sus palabras son durísimas y muestran un escenario donde comer todos los días se ha vuelto un lujo inalcanzable para muchos. Pero la gran pregunta es, ¿cómo se llegó exactamente a este punto crítico en tan poco tiempo? Bien, para desenredar todo esto, vamos a dividir este recorrido visual en 6 partes. Primero, el origen del colapso. Segundo, la isla a oscuras. Tercero, el fin del racionamiento. Cuarto, sobreviviendo el día a día. Quinto, el tablero geopolítico global. Y sexto, lo que depara el futuro. Pasemos a la sección 1, el origen del colapso. Todo se aceleró de manera dramática en enero de 2026. Imagínense esta secuencia de eventos. El 3 de enero, las Fuerzas Armadas estadounidenses operan en Venezuela y capturan a Nicolás Maduro. Eso corta de golpe una fuente vital de petróleo para Cuba. Luego, el 11 de enero, el presidente Donald Trump exige un cambio de régimen en La Habana. Y la cosa culmina el 29 de enero con una orden ejecutiva, parte de lo que llamaron la Operación Lanza del Sur. Básicamente, un bloqueo severo al suministro de petróleo hacia Cuba que amenaza con aranceles a cualquier país o barco que intente llevarles crudo. Y para poner en perspectiva lo que esto significó para la economía de forma casi inmediata, miremos los pronósticos de la CEPAL para ese año. Mientras que el promedio de América Latina proyecta crecer un 2.2%, Cuba enfrenta una contracción masiva del 6.5% en su Producto Interno Bruto. Es la peor previsión de todo el continente. De hecho, está por debajo de Haití, que proyecta un menos 1.4%. Básicamente, un choque externo paralizó una economía que ya venía súper vulnerable. Y esto nos lleva a la sección 2, la isla a oscuras. Si le preguntamos a la gente cuáles son sus mayores preocupaciones, sale un dato súper revelador. Históricamente, la falta de comida era el problema número 1. Pero ahora, por primera vez, los apagones prolongados son la principal preocupación para el 72% de los ciudadanos, superando la escasez de alimentos que está en un 71%. Y tiene sentido, porque sin electricidad, todo lo demás colapsa. No puedes conservar alimentos, no puedes bombear agua potable, nada funciona. Para entender la gravedad del asunto, la propia empresa estatal Unión Eléctrica estimó que, en los picos de mayor demanda, hasta un 45% de la isla se ha quedado sin corriente al mismo tiempo, casi la mitad del país a oscuras simultáneamente. Esto pasa por plantas termoeléctricas obsoletas y una escasez crítica de diésel y fuel oil. Vamos a la sección 3, el fin del racionamiento. Toda esta falta de combustible y energía rompe directamente la cadena de alimentos, y la cruda realidad se ve en las mesas. El 71% de la población se ve obligada a saltarse al menos una comida al día, ya sea porque el dinero no alcanza o simplemente porque no hay comida en las tiendas. La inseguridad alimentaria está en un nivel verdaderamente crítico. Pensemos en la libreta de abastecimiento, que desde los años 60 era como la red de seguridad del Estado. Antes te garantizaba leche, pescado, pan, carne. Pero si miramos a abril de 2026, el contraste es brutal. Trabajadores de bodegas estatales, como José Luis Amate López, cuentan que pasan semanas enteras sin ver a un solo cliente porque lo único que llega, y de vez en cuando, es un poco de arroz, azúcar y chícharos. Ese pilar de distribución subsidiada prácticamente desapareció. Pasemos a la sección 4,
sobreviviendo el día a día. Hagamos un poco de matemáticas simples para entender cómo la hiperinflación devora el dinero en el mercado privado. Las MIPYMES, digamos que alguien recibe una pensión típica de 8,000 pesos cubanos. Bueno, un solo cartón de 30 huevos cuesta 3,000 pesos. Eso es casi el 40% de la pensión mensual en huevos. Súmenle 2 libras de carne molida por 900 pesos más. Queda clarísimo cómo los salarios y pensiones estatales han perdido absolutamente todo su poder adquisitivo. Y la salud no se queda atrás. Los datos indican que apenas un 3% de la población puede acceder a los medicamentos que necesitan las farmacias del Estado. Con más de 360 medicamentos oficialmente en falta, la gente tiene que ir al mercado informal, pagar precios locos o rezar por donaciones. Esto deja a los adultos mayores súper vulnerables. Ahora ampliamos la mirada en la sección 5, el tablero geopolítico global. Si nos alejamos un poco para ver la imagen completa, vemos una polarización internacional clarísima frente a la crisis. Por un lado, tenemos a Estados Unidos y sus aliados aplicando máxima presión, con sanciones, el bloqueo petrolero y aranceles. Por el otro lado, Rusia y China muestran un apoyo diplomático súper activo, enviando ayuda humanitaria y cargamentos de petróleo directo a la isla para intentar mitigar la emergencia. Todo esto genera reacciones súper divididas en la región. Por ejemplo, Argentina apoya abiertamente el embargo estadounidense. Ecuador decidió expulsar a los diplomáticos cubanos. México, en cambio, optó por enviar ayuda humanitaria directa advirtiendo del costo humano. Y en el medio de todo, el secretario general de la ONU advirtiendo formalmente sobre un inminente colapso si no se restablece la energía. Llegamos a la sección 6, lo que depara el futuro. Toda esta presión acumulada tiene un costo social devastador que se resume en esto. El 78% de la población quiere emigrar o conoce a alguien cercano que está intentando salir de la isla. Es una cifra que habla por sí sola. Muestra una pérdida total de confianza en que las cosas vayan a mejorar económicamente a corto plazo dentro del país. Así que para cerrar nuestro análisis, nos queda una gran pregunta en el aire. Con una economía estancada, sin energía, y con las potencias globales enfrentadas en el Caribe, ¿cuánto tiempo más se puede sostener este delicado mecanismo de supervivencia diaria? Es un recordatorio enorme de que detrás de cada decisión geopolítica hay millones de vidas reales en juego. Gracias por acompañarnos en este recorrido. Es sin duda un tema para seguir investigando de cerca. Hasta la próxima.